Y listo. Les presento a Luis Cruz. Él va a dar la bienvenida. Luis Cruz es presidente del directorio de MITI. Así pues, Luis, todo Muy tuyo. buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del ciclo IA y la transformación de las empresas. Esta iniciativa es organizada por MITI, Asociación para una Mejor Industria TI. El objetivo de MITI es impulsar una red de colaboración entre empresas de tecnología con el objetivo de fomentar este crecimiento sano, sostenible, innovador, tanto dentro y fuera del país. Esta es la segunda sesión del ciclo. Este ciclo nace desde la convicción profunda de que la inteligencia artificial no es solamente un desafío técnico, sino también estratégico y sobre todo humano. Por eso creamos este espacio dirigido a líderes no técnicos para acompañarlos en el proceso de comprender y adoptar la IA con un impacto real de forma ética y sostenible. Ya hace unas semanas tuvimos la primera sesión sobre esta propuesta de valor que está cambiando la IA al interior de las organizaciones. Hoy, en esta segunda sesión, nos vamos a enfocar en un paso clave. ¿Cómo nos preparamos estratégicamente para implementar la IA en nuestro negocio, en nuestras organizaciones? Aprovecho de agradecer antes de comenzar este ciclo a la revista Gerencia, nuestro partner estratégico para todo lo que es publicidad. Muchas organizaciones comienzan a explorar la IA sin tener la preparación necesaria para sostenerla, con muchas dudas, ¿no es cierto? Hoy abordaremos temas esenciales como la preparación organizacional, el rol del liderazgo y cómo priorizar iniciativas y tomar decisiones informadas, incluso sin ser expertos técnicos. Una sesión especialmente pensada para gerencias de innovación, transformación y negocio que buscan integrar IA desde una mirada estratégica. Hoy nos acompañan importantes expositores que voy a presentar a continuación, que están trabajando de lleno en estos temas. Nos acompaña Adrián Lazo, especialista en temas de innovación y socio en Baufes. También nos acompaña Deiri Marrero, gerente de automatización e IA en Caribú. Les damos la bienvenida y le doy el pase a Adrián para que comience su presentación. Bienvenido, Adrián. Bienvenida, Deiri. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días y muchas gracias a Miti por la invitación. Gracias al resto que están aquí por sumarse a esta presentación. Bueno, en principio yo voy a dar unos temas más conceptuales sobre la adopción de la IA en las organizaciones y después Deiri va a dar la parte más práctica de esto. Ahora, al principio quisiera contarles, o por lo menos contarles mi perspectiva de por qué creo que necesitamos primero entender dónde podemos aplicar la IA. Esto me parece que es sumamente importante, bueno, para las empresas que no son tecnológicas es fundamental. Eh, la relevancia que tiene es para poder entender cuál es el territorio donde la IA tiene impacto adentro de una organización. Quizás para empresas tecnológicas más chicas, eh, donde se usa normalmente la tecnología, esto sea menos importante y sobre todo en empresas más chicas, contar con estos primeros pasos, pero seguramente esas empresas más chicas están brindando servicios tecnológicos a empresas más grandes, a clientes, y conocer cuáles son los desafíos que tiene implementar una tecnología de este estilo es importante para trabar mejor relación y aparte para generarle más impacto a los clientes. Entonces, veamos en principio dónde se puede aplicar la IA en una organización. En principio, lo más obvio es que esta es otra tecnología para la transformación digital de las empresas. Es algo que las empresas hacen constantemente, están mejorando a través de la tecnología. Esto se viene llamando, o se llamó en las últimas décadas, la transformación digital de las organizaciones. Y la IA es otra tecnología y por lo tanto genera esa transformación digital. Pero
en particular, esta, esta ola de tecnología de la inteligencia artificial es mucho más potente y es mucho más aplicable en muchas más cosas dentro de la transformación de la forma de trabajo de las compañías. Como siempre, todas las tecnologías permiten automatizar procesos, permite hacerlo de una manera más rápida, más sólida y de mejor calidad. La IA obviamente hace eso de orquestar los procesos, mejorarlos, hacerlos más eficientes, etcétera, pero además agrega la posibilidad de hacerlo de una manera autónoma, sin intervención humana. O sea, trabaja tomando decisiones por sí misma. Y esto es alguna capacidad que no tenían antes las otras tecnologías de transformación digital, con lo cual genera una ventaja sumamente importante porque hay partes del proceso de negocio que pueden ser hechos de manera autónoma y de manera sin intervención humana. Eh, Esto se debe principalmente a que tiene una capacidad de razonamiento, pero también por el hecho de que la facilidad que tiene en entender el lenguaje humano a través de cómo lo configuramos, lo podemos configurar a través de un lenguaje mucho más simple de lo que se hizo en el pasado. Entonces, esto permite que el impacto en la forma de trabajo sea mayor. Por otro lado, y esto sí creo que es un poco más novedoso o distintivo, el otro impacto de la IA es en la forma de trabajo de las personas en sí mismas, en las tareas que nosotros hacemos en nuestros roles, en nuestro día a día, en la parte de marketing, en la parte comercial, en la parte de, no sé, legales, etcétera, en los aspectos más de asistencia personal o de complementación personal. Entonces, hay una manera en la que la IA transforma, que es haciendo más potente a las personas, haciéndonos más potente a nosotros en nuestro día a día, con como si fuese herramientas de oficina, eh, herramientas en particular que extienden nuestras capacidades, mejoran el desempeño de esas tareas que tenemos que hacer y la calidad de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, esto es el uso de herramientas como ChatGPT para las tareas generales o herramientas específicas para marketing como Canva o alguna otra que están apareciendo constantemente y que cada vez van a aparecer más para tareas específicas de un rol. Esto es entonces el uso de la IA aplicada a nosotros las personas, asistiéndonos como herramientas. Pero además nos permite complementarnos con agentes que son como pequeños empleados que realizan tareas automáticamente de un rol. Por ejemplo, nos permitiría para áreas de marketing contar con un rol, un agregado a nuestro rol de marketing de alguien que haga atención al cliente o alguien que haga actividades de prospección. Ese tipo de agentes ya están, o sea, los de marketing y comerciales están disponibles y cada vez están siendo disponibles para más áreas de la compañía. Esos son como los principales. En el tema de desarrollo de software, ni hablar. O sea, estamos plagados de herramientas y agentes que nos están cambiando la forma de brindar nuestros servicios y de hacer nuestras tareas. Bien, hasta aquí lo que vimos es el territorio de aplicación de la IA. Y esto nos da un mapa de territorio. Ahora vamos a ver cuál sería la estrategia de abordaje. Una vez que uno dice, bueno, este es el terreno por conquistar, creo que también es muy importante ver, bueno, con qué enfoque tenemos que hacer esta conquista, tenemos que hacer la adopción de la IA en la compañía. ¿Por qué me parece que es importante tener una forma de abordaje? Porque lo que está ocurriendo es que varios informes están mostrando que muchas iniciativas de adopción fracasan, ya sea porque no cumplen las expectativas con las que se pensaron al inicio o porque no llegan a ponerse en práctica totalmente. O sea, se quedan en las pruebas de concepto, en los pilotos o en los MVP. Y yo creo que estos síntomas tienen una causa raíz que tiene que ver con la estrategia de adopción. Entonces, eh, la propuesta es pensar que este cambio, esta adopción de la IA, no es un tema tecnológico. Primero tenemos que entender que la IA no es una tecnología más. Viene a ser un cambio cultural, un cambio en los comportamientos y en las formas de trabajo de las personas. Entonces, para facilitar
esa incorporación, me parece que es importante hacerlo siguiendo el recorrido que hacemos las personas para cambiar, para adoptar cosas nuevas. En este caso, adoptar la IA. Entonces, este enfoque basado en la gestión del cambio nos permite ver qué recorrido hacemos las personas para cambiar y cómo podemos ayudar a incorporar la IA desde el punto de vista de lo que nos pasa a las personas para poderla incorporar. Entonces, este modelo que se llama ADKAR, que hay bibliografía, uno puede después extenderse en aprender mucho más, les querría explicar los pasos fundamentales que tienen para que les encuentren un poco de sentido. Y visto desde el lado de las personas, ¿qué tendríamos que hacer los líderes para que las personas incorporemos IA o facilitar la incorporación de la IA en las compañías? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contarles por qué tenemos que incorporar la IA. ¿Cuáles son las razones que es importante saber para incorporar la IA? ¿Por qué lo tenemos que hacer ahora? ¿No? Por ejemplo, tenemos que hacerlo porque nos tenemos que mantener competitivos. La empresa tiene que mantenerse competitiva respecto a otros competidores. Es una razón de peso. O porque estamos siendo competitivos, pero nos queremos mantener y queremos tomar ventaja respecto a otros competidores. Entonces lo necesitamos hacer. Y entonces tenemos que explicar bien claramente por qué es importante que adoptemos IA, tanto las personas como en la forma de trabajo. Hoy, por ejemplo, en nuestro caso, una consultora de desarrollo de software, de tecnología, de implementación de tecnología, los clientes nos están preguntando qué parte de nuestros servicios vamos a brindar con IA. Los clientes mismos nos piden que nosotros incorporemos IA, ¿no? Entonces, no solo nosotros ya vimos y todos ustedes deben estar viendo de que es importante mantenerse competitivos, sino cuando nos relacionamos con otros también nos preguntan qué parte estamos utilizando porque se sabe que eso nos va a generar, les va a generar a ellos ventajas competitivas también. Entonces, primero, explicar las razones de por qué hay que incorporarlo. El segundo es generarle deseo. Es ¿por qué debería incorporarlo yo? Esa es la pregunta que se hacen las personas, que nos hacemos las personas, o por lo menos algunas, frente a los cambios, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que yo incorpore IA para cada rol? ¿Por qué es bueno que cada rol en la compañía incorpore IA? ¿Y por qué la compañía en general lo debería incorporar? Y generarles deseo. Dentro de eso está ocurriendo algo que lo deben ver en muchísimos lugares o les debe pasar, que hay miedo respecto a incorporar la IA. Hay preguntas que se hacen las personas y eso como que baja el deseo de incorporarlas muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una frase que se usa últimamente como para contarles y generar cierto deseo de por qué hacerlo, es la IA no es quien nos va a reemplazar. La IA va a ser un complemento de uno y quien nos podría llegar a reemplazar eventualmente es alguien que sí utiliza IA respecto a nosotros que no lo estemos usando. Entonces, eso es como una forma de comunicar y generar deseo. También tengo como contraejemplos, por no haber hecho quizás el paso anterior de explicar y de generar deseo, es una empresa que contaba que hay un área de la compañía que se niega a utilizar IA y fueron explícitos con sus jefes respecto de no queremos usarlo, ¿no? Yo creo que ahí se nota bien claramente que hubo una falta de comunicación, de generación de deseo. Bien, el tercer paso, ¿cuál es? Bueno, ok, ya le dimos las razones, le intentamos generar deseo, y esto es una actividad que hay que hacerlo recurrentemente, no es que se hace una vez y se deja de hacer, sino que se explica y se genera deseo como en forma cíclica. El tercer paso es brindar conocimiento. O sea, tenemos que dotarlos de conocimiento, capacitación, para que puedan incorporar la IA en sus tareas diarias o para mejorar los procesos en los que intervienen. Por ejemplo, hay que dar cursos sobre las distintas IAs para tareas generales, ChatGPT, Canva, esos que conté recién, pero también de cómo se hace para mejorar procesos con IA, o cursos que son más generales. Hoy cualquier IA necesita que uno le pida correctamente lo que quiere, eso se llama prompt engineering, hay cursos al respecto para cómo pedirle correctamente. Es muy diferente
tener un conocimiento profundo sobre cómo pedir a la IA, sobre prompt engineering, cómo dar contexto y cómo validar los resultados. Son todas cosas que hay que aprender para interactuar con la IA. Hoy lo que se dice es que vamos a dejar de ser workers o trabajadores para ser managers. Y como managers tenemos que contar bien lo que queremos, qué contexto tiene lo que queremos, pero también validar lo que nos devuelve alguien, en este caso la IA. Entonces, el tercer paso es brindar conocimiento, capacitación. El cuarto paso, vemos que con la capacitación no basta, lo que para ser experto a alguien necesitamos darles ámbitos en los que lo utilicen. Y para esto, obviamente, tenemos que darle acceso a las herramientas, darles las licencias y generar proyectos donde puedan aplicarla. Esto es lo que termina de hacer competente a alguien, el conocimiento y la aplicación. Y el último paso, que es súper importante también para lograr que este cambio sea permanente, es hacer reconocimientos a las personas y lograr que se festejen esto y para que más gente se quiera sumar y completar el círculo. Esto que yo le he dado de manera lineal, como les contaba recién, no es lineal, es iterativo y se van repitiendo estas cosas porque las formas de las que tenemos las personas de afrontar el cambio es así, es como por oleadas, uno va trabajando por ciclos. Bueno, hasta aquí una parte como más conceptual, pero me parece que es súper importante para a partir de esto lograr la adopción. El siguiente es empezar con los tips, con las sugerencias de cómo, de qué cosas tener en cuenta para hacer, utilizando este abordaje, esta estrategia, facilitar las probabilidades de que tenga éxito la adopción. Una de las cosas súper importantes es que esté involucrado el top management, que esto sea algo que parta desde el liderazgo, desde los líderes hacia abajo. Es importante que si es una organización completa, si es una empresa, por ejemplo, el comité ejecutivo, el CEO estén involucrados. Es muy importante que esto ocurra porque son ellos los que dan el ejemplo, se involucran y cambian comportamientos en la organización. La gente mira a los líderes y a partir de eso también actúa. Entonces es importante que estén involucrados no solamente en los mensajes, sino que además esté involucrado en la estrategia de la compañía y que se le haga seguimiento a esos proyectos estratégicos de adopción de IA en la compañía. O sea, periódicamente, cada mes, cada semana, ahí independientemente, o eso va a depender mucho de cómo se gestione la compañía, los momentos de repaso de los indicadores de la compañía también es un momento para ver cómo van los proyectos estratégicos de adopción de IA. Entonces tiene que estar en los indicadores de la compañía también. No basta con tener una prueba piloto que se lanzó, sino que esto hay que darle un acompañamiento desde las áreas de liderazgo. Esto lo que termina haciendo es construyendo una cultura y logrando que, como veíamos recién, se adopte por parte de las personas. También sería importante, porque no todo el conocimiento puede estar en la compañía, integrarse hacia el exterior y ver con empresas, con startups que están liderando la IA, incorporarlas y relacionarlas con la compañía, pero además también puede ser traer las universidades, que también están muy en contacto con temas de punta, digamos. Como ejemplo, hay una consultora, un caso que me llegó porque entrevistamos a alguien que trabajó en ese lugar, que había querido incorporar en su offering, en sus ofertas de servicios la IA, en un primer intento no se pudo hacer, no había esta nueva oferta de servicios, no la vendían mucho los vendedores, no le comentaban a los clientes, no llegaba a pasar los límites de la compañía. Hubo un primer año donde hubo ventas nulas y al año siguiente el tema de la IA lo tomó el CEO. Se dieron los mensajes de comunicación de por qué era importante, etcétera, pero además se cambiaron los sistemas de incentivos para premiar a los vendedores y a los actores que estuviesen involucrados en esos proyectos estratégicos
y finalmente ese año hubo mucha mayor cantidad de ventas, muchas más personas involucradas en intentar venderlo a la oferta de servicio. Y eso es un caso como muy claro de cuando el CEO y el comité ejecutivo toma la bandera de eso y le hace el seguimiento y lo incorpora en la forma de gestión de la compañía, las cosas empiezan a suceder. Vamos a pasar al siguiente tip o la siguiente sugerencia, que es, bueno, ok, ya estamos involucrados desde el top management hacia abajo o desde el liderazgo de un área hacia abajo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso importante o lo que vemos que es importante tener en cuenta? Es la elección de las personas. No todas las personas cambiamos de la misma manera. Hay personas que somos más innovadores y nos interesa estar en contacto con eso y traemos esa innovación a la compañía, pero hay otros que son early adopters, o sea, son los que a esa innovación la toman al principio, son los primeros que toman esas innovaciones, pero después hay otros que son como una mayoría temprana, una mayoría tardía y los rezagados. Esto es una campana de Gauss y lo que tenemos que tener en cuenta es en quién tenemos que basarnos para empezar los cambios de este estilo. Entonces, obviamente tenemos que basarlo primero en los innovadores y en los early adopters, que son los que más fácilmente van a adoptar y van a tener deseo de cambiar. El resto va a ir llegando a medida que se vean los frutos de la adopción de la IA, de la tecnología. Entonces, el primer tip es es elijamos para los primeros proyectos en los que vamos a trabajar en la adopción de IA a los innovadores, a los early adopters, a los que tengan ganas de incorporar el cambio. El tercer tip es el de elijamos el campo de juego. ¿Sobre qué espacio vamos a incorporar la IA? La sugerencia es hacerlo sobre procesos que generen beneficios y resultados más rápido, pronto. Esto hace que se reduzcan el riesgo porque ya sabemos que va a generar los resultados, va a cumplir las expectativas que decíamos, por ejemplo, que eran motivo de fracaso en los informes que están saliendo. Además van a crear confianza y van a mostrar al resto que se pueden hacer las cosas que funcionan. Y también es importante elegirlos a esos quick wins que estén relacionados con objetivos de negocio, que tengan impacto en el negocio, porque así más cantidad de gente va a tener deseos de la adopción y de la incorporación de esa tecnología, de la IA en particular. Como ejemplo, hay una empresa de correos que recibía paquetes internacionales. Estos paquetes venían con diferentes etiquetas y tenían un retraso de miles de paquetes no cargados en los sistemas, con lo cual ese paquete demoraba en llegarle a los clientes. ¿Por qué? Porque se tomaba cada paquete, se leía y se hacía una captura manual de la etiqueta, de los datos de la etiqueta en los sistemas. Lo que hicieron crearon una prueba piloto donde los mismos empleados, junto con el área de TI, con cosas que están a la mano en cualquier oficina, usaron un celular que capturaba la foto, se la pasaron a una inteligencia artificial que hacía un reconocimiento de la imagen y capturaba la información que iba a un Excel que después se importaba dentro del sistema de registro de los paquetes. Cuando ese piloto estuvo andando, ese piloto se hizo en una semana, y cuando estuvo andando, lo siguieron refinando en siguientes iteraciones hasta que dijeron, bueno, ahora lo vamos a hacer de manera más profesional y a ese proyecto lo escalaron, lo hicieron más estable, con cosas más, o sea, con cámaras específicas, con otro tipo de tecnología, o otro tipo de dispositivos, pero con la misma idea, y ese piloto sirvió para en muy poco tiempo mejorar ese proceso. El siguiente tip y último es... Me alcanzaron a contar. Es que se dieron cuenta que estaban ¿Hola? acá. Sí. El siguiente tip, sugerencia, es hacerlo con experimentos. Como les acabo de contar, es esa idea. Es primero
buscar algo que les permita muy fácilmente, rápidamente, sin inversión o con muy poca inversión, con las cosas que están a la mano, validar la hipótesis. ¿Podemos reconocer de una manera distinta la etiqueta mediante una foto? Bien, perfecto. Quizás primero tengamos que sacar fotos de manera manual y ver, ni siquiera armar como una infraestructura, sino hacerlo manualmente y después ir escalando ese experimento en cosas más estructurales y cosas más estables. Entonces, esto facilita el aprendizaje rápido, genera una mejora continua de un paso al siguiente, de experimentos cortos y de poca gente y con cosas concretas a conseguir, y sobre todo genera una base muy sólida para poder escalar esto, que era otro de los aspectos de fracaso, que muchos proyectos se quedaban en la prueba piloto porque no estaba bien armado el experimento. Bueno, hasta aquí les dejo con estos tips y ahora Daily les va a contar de manera mucho más práctica cómo lograr esto. Gracias, Adrián. Sí, hasta ahora vimos cómo preparar a las organizaciones para la adopción de la IA, pero si ahí viene la gran pregunta es cómo pasamos de esto a la práctica, cómo podemos implementar y tener una buena adopción de IA en las organizaciones. Y la verdad me vienen muchas anécdotas a la mente, pero una rápida es que muchos de nuestros clientes nos ha pasado que nos reunimos con ellos y nos dicen, sí o sí tenemos que tener algo con IA. Lo próximo que hagamos, sí o sí, tiene que tener algo con IA. Y a veces decimos, sí, pero ¿qué? O ¿qué tienes en mente? No lo sé, solo que tenga IA. Entonces, y como sabemos que muchas organizaciones están en la misma parada y que como parte de la estrategia es tener IA en alguno de sus procesos, em, les venimos a dar como cómo podemos llevar esto más fácil a la práctica. Y la práctica es cómo ayudamos a la adopción, que es una de las cosas, como comentaba Adrián, que son más difíciles. Una de las mejores vías que hemos visto es mediante sprints de adopción. Esto es simplemente pequeños ciclos donde accionamos, probamos, medimos y aprendemos. La idea de estos ciclos es que sean ciclos cortitos, donde, como comentaba Adrián, la idea no es enfocarse como en todo el proceso o el problema completo, sino simplemente darle foco a una pequeña parte donde nosotros podamos ir probando, midiendo y aprendiendo. Y obviamente al medir vamos a ir viendo qué accionar, qué cambiar, qué rediseñar. Los pasos de estos sprints, son estos 5 pasos donde básicamente se parte desde el problema para luego priorizar y desarrollar ideas, se construye un prototipo para que este prototipo luego sea validado y esta validación simplemente nos va a dar este resultado, esta medición donde vamos a saber si o escalamos o ajustamos. Ya lo vamos a ver un poco a detalle. Como paso uno del comprender el desafío, aquí es básicamente, y esto va a sonar obviamente muy marquetero, porque obviamente lo han escuchado mucho, es no enfocarse en la herramienta, sino enfocarse en el problema. No se empieza por la herramienta, porque si quieres implementar IA en la organización, pensar en construir agentes o construir bots de copilotos que ayude, igual, si no entiendes el problema o si no nos enfocamos en el problema, por lo general estos son los proyectos en que están destinados al fracaso por no uso, donde pasas mucho tiempo desarrollando y después viene el tiempo en el que simplemente no se usa. Uno y parte de aquí importante del comprender el problema es también definir los criterios de éxito. Es decir, una vez que desarrollemos y que tengamos este piloto y que probemos, ¿cómo nosotros vamos a saber si celebramos o no al final y decimos si lo logramos, esto cumple, realmente va a ser fácil la adopción porque esto resuelve un problema? Si se ponen a ver, parte de comprender un problema está el tema del síntoma, que es lo que todos ven, pero está toda esa parte que es las causas, que es los trabajos manuales, que es lo que involucra todo por debajo, todo este problema. Em, Hay un ejemplo que se me viene a la mente que
recuerdo un cliente que inicialmente nos dijo así como, sí, es que tengo un problema porque no puedo soportar la operación porque me llegan muchas solicitudes mensuales y todas las personas están trabajando a deshoras y ya tengo un problema con el personal, con las personas que se están quejando de que es mucho trabajo. Claro, pero esa es la causa, que hay una sobrecarga, hay demoras. Pero cuando nos vemos, ese es el síntoma, perdón, pero cuando nos vamos a la causa, ¿qué es lo que está pasando? En este caso, era que es un cliente que recibe solicitudes, aproximadamente unas 10.000 mensuales, y cada solicitud tiene entre 3 a 5 documentos. Y cada documento debe ser revisado, analizado, validado, y además, cada solicitud se tiene que responder en un plazo máximo de 5 días. Entonces, claro, en este proceso tenían a 6 personas que tomaban las solicitudes, se las administraban, las analizaban, si estaba algún tema lo reportaban, pero igual era muchísimo. Y además venía el tema de que venía una época donde ellos sabían, por estadística de años anteriores, que iba a venir una gran alza de solicitudes y el problema era, y el desafío era aquí, cómo manejamos esta alta demanda. Si ahora con 10.000 se nos tenemos complicado, ¿qué pasa si el siguiente mes o en 2 meses tenemos 15.000, 20.000? Luego que se entiende el problema, que en este caso entendimos que, claro, era el problema, si nos vamos a este caso que les estoy comentando, el problema radicaba o se basaba básicamente en el tiempo de validación de los documentos, porque cada persona tenía que ir, recibir la solicitud, ingresar en el sistema, descargar los documentos, validar si, no sé, si Juan Pérez ingresó la solicitud, que sea el mismo Juan Pérez que subió su ID, por ejemplo. Eso era tiempo de cada uno para después, y eso solamente la primera parte de validación, porque obviamente después venía procesos de cálculo, procesos de asignación, que todo eso se tenía que cumplir antes de los 5 días. Cuando entendemos el problema, y acá era lo que comentaba Adrián sobre los quick wins, es cómo pasamos de acá, porque siempre, obviamente se empiezan las ideas. Ok, si hacemos un chatbot que ayude al cliente, por ejemplo. Ya, pero eso va a funcionar, no sabemos, pero aquí la idea es ver ideas de solución y cómo podemos abordar el problema. Aquí básicamente es pasar de muchos conceptos a una idea accionable, porque soluciones pueden haber muchos. Pueden decir, sí, bueno, hagamos este chatbot que les comentaba para que ayudara al cliente que está subiendo la solicitud, pero al final no resuelve el problema, porque igual, ok, vas a ayudar al cliente, pero el problema no está allí. El problema está en las personas que están analizando, en los analistas que tienen que resolver ese pedido, que al final terminan mucho tiempo leyendo y analizando documentos. Esto es una matriz interesante que como comentaba Adrián, sobre cómo estas ideas de estos quick wins que nos puede ayudar, es básicamente cómo tenemos algo que genere alto impacto y menor esfuerzo. Todo lo que tenga alto impacto y menor esfuerzo, allí es una buena idea de empezar. Es una buena idea donde podemos tomar para prototipar, para probar, para analizar. Ahí en ese eslabón de esta matriz, allí vas a encontrar todos los quick wins. Hay un tema igual de los quick wins, siempre está la gran pregunta, sí, está muy bien, sabemos que con quick win nos va a ayudar porque nos va a ayudar a la adopción y va a ser mejor, pero ¿cómo encontramos un quick wins? Aquí básicamente es no partir desde la tecnología, es pararse en las personas, es entender a las personas. Son unas etapas buenas de una metodología que se llama Design Thinking, que básicamente estas etapas lo que ayudan o lo que se enfocan es en, no sé si alguien, ya, se le habilita el micrófono. Estas etapas básicamente lo que se enfocan es en resolver problemas complejos, siempre, siempre como foco las personas. Y la primera etapa de esto que es empatizar es básicamente entender el usuario. Si nos vamos otra vez al ejemplo que les estaba comentando del cliente que nos llegó con eso, si solo veo
si solo vemos al gerente o al encargado que nos dice, sí, pero es que hay muchas demoras, y no nos dedicamos a entender, a empatizar con el usuario, el que realmente hace el proceso, no vamos a entender y no vamos a encontrar ese quick win o dónde realmente vamos a poder crear una solución con inteligencia artificial que realmente ayude a la adopción. Entonces aquí en este sentido, en el empatizar es sentarse con el usuario, entenderlo. Obviamente sabemos que el usuario, bueno, va a decir mucho y va a quejarse y va a decir todas las cosas de tiempo, de trabajo, de horas al día. Pero la idea es, acá cuando empatizamos es entenderlo. ¿Cuál es su día a día? ¿Qué pasa cuando recibe cada solicitud? Porque en este caso, cuando nos sentamos al usuario, el usuario dice, sí, pero es que mira, cada vez que llega una solicitud, yo tengo que ingresar manual, tengo que descargar manual los documentos, tengo que renombrar manual los documentos, tengo que leer documento por documento y además tengo una presión de que cada vez que tomo un pedido, tengo que hacer, todo el pedido tengo que resolverlo en 20 minutos. Entonces, cuando empiezas a entender al usuario, empiezas a empatizar con él, ves que el problema va más allá de de lo que comentaba o lo que ve los jefes claro, es que se tarda mucho. No, es que la verdad hay muchos pasos que van más allá al tomar un pedido. Y luego que empatizamos, definimos, ok, ya, entendemos que el problema es el tiempo que te toma analizando los documentos, porque tienes que descargarlo, porque tienes que transcribirlo, porque tienes que renombrarlo. Y allí empieza la generación de muchas ideas. Es básicamente, ¿qué podemos hacer para ayudar a este cliente? Y ahí capaz le decimos, ok, en este caso, en este cliente pensamos, ¿por qué no los ayudamos con el tema de descargar los documentos? Que la inteligencia artificial lea el documento, lo analice, tome los datos claves que el analista necesita y allí el analista va a ser mucho más rápido porque ya él va a tener el documento, va a tener el dato que necesita, el análisis que necesita y ya va a poder hacer los siguientes pasos, que es ya otros pasos más de análisis de cada solicitud. Y luego que tenemos todas estas ideas, que son muchas ideas que se pueden generar, aquí la idea es generar la mayor cantidad de ideas posible, una lluvia de ideas, con el que una vez que como que entiendes al cliente, puedes hacer una reunión, una mesa de trabajo, oye, este cliente tiene este problema, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos ayudar? O esta área en específico, interna de una organización, tiene este problema, no, el usuario sigue tales y tales y tales pasos, ¿cómo lo podemos ayudar? Y se lleva esta lluvia de ideas donde básicamente decimos cómo lo podemos ayudar. Y luego que tenemos estas ideas donde encontramos, ok, y ahí volvemos a la matriz que les comentaba antes, ¿cuál de todas estas ideas tiene el menor esfuerzo y mayor impacto? Ah, puede ser esta, un paro, una o dos, las que tengan, ok, empecemos por ahí. Este puede ser nuestro quick win. Y luego que encontramos esta idea, los siguientes pasos que es construir el prototipo. Una de las cosas importantes de definir, de ver un prototipo, es que el prototipo no se busca la perfección con un prototipo. El prototipo simplemente busca la validación y la confirmación de la solución. Si volvemos al caso que les estaba comentando, eh, imagínense que el prototipo hubiese sido construir un sistema de end-to-end, donde desde que llega la solicitud acompañando al cliente hasta el final que la solicitud queda completa. Fácil podemos tener mucho tiempo analizando, diseñando esta solución para que al final puede que sirva o no sirva, no sabemos, o que simplemente no la usen. Entonces aquí básicamente el prototipo tiene que ser rápido, no es perfecto, tiene que tener un resultado tangible rápido de que podamos rápidamente medir si funcionó. Como comentaba Adrián, si funcionó, bueno, sigamos teniendo otros sprints para potenciarlo, para escalarlo, para que otras personas lo usen, para promover la adopción. Y si no funciona, simplemente rediseñamos. La idea de pensar en los sprints es que todo sprint de adopción tiene un aprendizaje. No hay ninguno que puedas pensar de que perdimos tiempo o que fue algo fallido. Todo sprint de adopción tiene un mensaje. Si el prototipo no se usó, es porque simplemente, bueno, enfoquémoslo, busquemos otra manera para que lo puedan usar.
Lo importante es que en este prototipo perdiste fueron unos días, un par de semanas y no perdiste 6 meses construyendo un sistema que es dinero, que es tiempo, para que al final simplemente no se use. Y parte y creo que esta es una de las partes más importantes, que es validar el prototipo, porque el valor no se asume. No es que decimos, sí, es que construimos el mejor prototipo y fue lo mejor desarrollo. No, se demuestra. ¿Y cómo se demuestra? Que lo use el usuario. Es decir, si vamos para esta área y decirle, oye, mira, te construimos este pequeño sistemita, te va a ayudar a esta tarea en específica. Por favor, úsalo, no sé, estos días y dime cómo te va. Y aquí volvemos a nuestros criterios, porque acuérdense que en parte de la definir los problemas es levantar los criterios de éxito. Y acá empezamos a decir, ok, tengo mis criterios de éxito, vamos a empezar a medir, por ejemplo, tiempo ahorrado, errores, si el usuario lo usó o no. Aquí el usuario, por lo general, el usuario suele ser bastante directo y suele ser bastante franco cuando te dice, no, mira, no me sirvió, fue muy complicado, lo intenté 3 veces, pero no me dio el resultado que era, no sé, el chatbot me respondió algo que no era, no lo usé más. Allí te va a dar tiempo rápido de medir y de analizar y decir, ok, vamos a rediseñar porque el usuario mismo, que es el que tiene el dolor, no lo está sirviendo. Y en este caso, con este cliente que le comentamos, simplemente le hicimos fue un pequeño sistemita donde decía, mira, cuando tú vas a colocar el pedido y este sistemita simplemente va a tomar todos los documentos, lo va a analizar y te va a devolver por cada documento los datos claves que tú necesitas. Fechas, plazos, cuál es la descripción, nombre, root. Y así vas a evitarte hacer todo ese trabajo y vas a partir de allí. Pero lo que antes hacías en 10 minutos, ahora lo vas a tener en segundos. Y fue algo súper cortito, no fue hacerle todo el sistema, sino fue algo súper cortito que no buscaba perfección, no tenía que ser tampoco algo visualmente muy atractivo, sino simplemente algo para validar que la idea que estábamos teniendo, que realmente era, que estábamos validar que este quick win nos iba a ayudar a uno, mejorar al usuario y promover la adopción de la inteligencia artificial. Y luego en este caso de la retrospectiva, que es este último paso que también es bastante importante, que es básicamente qué aprendizaje obtuvimos. Y este aprendizaje básicamente te lo va a dar en la validación del prototipo, que parte de la persona que realmente tiene el dolor. Y es algo tan sencillo como prototipas, que creas el prototipo, algo que sea algo rápido. Acuérdense que el prototipo tiene que ser algo rápido, no perfecto. Lo pruebas, lo validas con el usuario y aquí vienen las análisis. Y es tan sencillo como, si no funcionó, se rediseña. Si funciona, se escala. Y aquí por ejemplo, en este caso que le hicimos al cliente, eh, en ese caso en específico, cuando le hicimos el prototipo, de los 10.000 que ellos recibían al mes, se le hizo una muestra estadística para que ellos lo probaran y se le validaron muchos documentos. Aproximadamente, aproximadamente 5.000 documentos se le validaron en el prototipo. Cuando vimos el resultado del prototipo, nos dimos cuenta que tenía una efectividad del 93%. Se hizo la revisión, cómo respondía, si extraía o no extraía bien los datos de estos PDF o de estos escaneados, estos documentos escaneados, y nos dimos cuenta que tenía un 93% de efectividad. Si nos ponemos a pensar y decimos, ok, imagínense que el cliente nos hubiese dicho, no, es que yo quiero el 100% o nada. Ahí hubiésemos perdido fácil meses tratando de iterar para ir subiéndole esa efectividad y que este prototipo pudiese tomar más casos, pero al final lo que queríamos era probarlo. Y es bastante interesante porque cuando se dieron cuenta y analizaron la carga, los pedidos, se dieron cuenta de que el 60% de estos pedidos del mes, estamos hablando, no algo menor, aproximadamente 6.000 pedidos mensuales,
se dieron cuenta que eran de clientes específicos donde tenían una estructura estándar. Y que estos clientes, como era estándar, el prototipo que le hicimos tenía una efectividad del 100%. Entonces, cuál fue el foco? Es decir, ok, entonces lo que creamos funciona y enfoquémoslos para esos clientes que sabemos que tienen el 100%. Pero si lo ven en plano general, no es lo mismo que tú en un mes de los 10.000 pedidos ya tengas 6.000 resueltos a que no tengas nada y que digas o que se enfoquen en él o es el 100% o nada. Entonces allí promueves la adopción porque es, ok, ves en qué funcionó, en qué darle foco, cómo puede potenciar a las personas y lo que no se rediseña. Y una de las cosas importantes que es cuando te en la retrospectiva y vemos que funcionó, que el usuario está contento y que realmente dice, sí, mira, de 20 minutos ahora paso a 5 minutos y puedo tener tiempo de analizar y hacer otras cosas, entonces allí es donde se celebra. Y esto también va a sonar muy marquetero y capaz muy romántico, pero el compartir los logros impulsa la adopción. Cuando Adrián comentaba sobre los early adopters, que eran los que estaban, sí, que yo quiero probar y sí, estoy interesado, y estaban las otras personas que estaban dudosas y las otras que simplemente decían, no, yo no quiero porque me da miedo la inteligencia artificial, me va a quitar la pega, ya no me van a, están como con esa resistencia al cambio. Si tienes a 6 personas, en este caso nuestro cliente que tenía 6 personas, y 2 usaron el prototipo y les fue maravilloso, cuando tienes a estas 2 personas que estaban contentas porque bajaron los tiempos y que no tenían que analizar tediosos documentos miles de horas al día, y cuando lo celebras, no sé, haces una presentación y dices, mira, se usó este prototipo, tal persona lo usó y tal persona también, y tuvieron estos resultados, y los celebras y los impulsas, las personas que estaban dudosas, créeme que van a querer usarlos. Y las personas que estaban por allá diciendo, estoy resistente al cambio, por lo menos le va a entrar la duda de decir, ¿qué es esto que están usando que les está ayudando y les está mejorando el día a día de la carga laboral? Entonces, básicamente, cuando tienes un prototipo que funciona, que validaste tus criterios de éxito, que sabes que realmente tienes unos resultados cuantificables, que los mediste, es allí donde escalas, difundes y festejas. Y el escalar es prácticamente tomas este prototipo y decir, ya, esto funcionó, bueno, potenciémoslo. ¿Cómo se potencia? Bueno, que mejorar eso es los otros pedidos que no tienen un estándar y que hay que mejorar para que los pueda tomar bien. ¿Qué otra cosa? Pasas al siguiente paso del proceso. Ya, ok, entonces ayudemos ahora a hacer el cálculo. ¿Qué es lo siguiente que hacían el cálculo? ¿Cuánto tardaban haciendo el cálculo? 10 minutos. Ya, hagamos un sprint para que no solamente la inteligencia artificial lea documentos, sino que haga el cálculo también. Entonces, cuando empiezas a escalar, empiezas a difundir y empiezas a afectar, ayudas a la adopción de la inteligencia artificial. Bueno, acá sí, Adrián. Bien, bien, hasta Ujú. aquí entonces fue nuestra presentación. Como vimos al principio, vimos una parte más conceptual de las razones, el espacio a conquistar en las organizaciones y una forma de abordaje con algunos tips. Y después Deiri hizo un recorrido más puntual, práctico sobre cómo hacerlo, con algunas ideas. Obviamente, esto es una receta general, esto es darle un enfoque. Ustedes después o nos pueden consultar o pueden investigar más en detalle de cómo hacerlo en específico. Abrimos ahora este espacio para preguntas, ¿les parece? Si alguien tiene dudas, acá creo que hay algunas en particular que veo en el chat. Juan Sepúlveda pregunta, ¿cuál es el rango aceptado de término para un prototipo? Me refiero a qué porcentaje debe estar terminado el prototipo para validar con el cliente. Bueno, ahí le quieres contestar tú, Deiri, Sí, o puedo acá intervenir en alguna cosa. sí, acá el prototipo
lo importante es que sea que resuelva una parte del problema. Si vemos como si el caso que les estaba comentando, si ponemos un prototipo que resuelva el 100% desde que llega un pedido, empezando por el cliente, hasta que el pedido finaliza, puede pasar mucho tiempo que al final sea algo que no se utilice. En los tiempos, un prototipo tiene que ser cortito, un par de semanas, donde se construya rápido y se pruebe rápidamente directamente con el usuario. Por eso no tiene que ser perfecto. Sí, yo Máximo, ahí, sí, sí. perdón. No, así que No, máximo un mes en el tiempo de que se construye y que se valide, ya sería suficiente y obviamente cada semana teniendo esos resultados de la validación y el curso que está tomando el prototipo. claro, aquí mi sugerencia sería entender, primero, como decía Dating en algún momento, entender el negocio que necesita. O sea, para que esto sea algo que sea útil para reemplazar o para facilitar una actividad del negocio, un proceso del negocio. ¿Qué niveles de certeza, por ejemplo, necesitan el reconocimiento en mi caso que les contaba, de reconocimiento de una etiqueta? ¿Qué niveles de certeza queremos tener? ¿Sí? O sea, ¿queremos que reconozca el 100%? Sí, sería lo óptimo, pero ¿cuál es el criterio mínimo? Porque quizás con el 80% nos está sacando mucho trabajo y lo que pase con el 20% restante es que los deje en una bandeja para un usuario definir esto que no pudiste reconocer, eh, es esto en realidad, y con eso reentrenamos a la inteligencia. Entonces, lo importante yo creo que no es, el valor va a estar determinado por necesidades del negocio. Lo que sí me parece que es importante es ir definiendo pasos, ¿sí? O sea, eh, una primera iteración trata de validar alguna hipótesis, algo que decimos, bueno, ¿esto es posible que una imagen sea reconocida? ¿Está a la altura de la tecnología, de la inteligencia artificial, reconocer distintos tipos de imágenes de los que nos llegan? Entonces, ok, primero vamos a probar eso con un celular en la mano y con distintas etiquetas que nos llegan. Vamos a hacer un sampleo, un muestreo de distintos tipos de etiquetas, desde las más fáciles hasta las más difíciles de leer. Le vamos a sacar una foto, se la vamos a dar a la IA y vamos a ver con qué certeza la reconoce. Cuando estamos satisfechos, bueno, está reconociendo de 100, está reconociendo 95, estamos satisfechos, ¿sí? Entonces ahí pasamos a armar una estructura un poco más compleja, ponemos el celular adentro de una caja donde pasa una cinta que puede aparecer en los paquetes automáticamente y vamos probando otra hipótesis del proceso, ¿sí? Y lo que vamos haciendo es conquistando espacios de automatización del proceso general. ¿Dónde se cierra el experimento? Lo define cada uno para ver en qué momento tenemos que llevar a escalarlo. Pero tenemos que ir haciendo pasos chicos. Mi propuesta siempre es, como decía Deiri, que dure un mes, pero dentro del mes, no al final tener los resultados, sino que cada iteración tenga su subhipótesis a cumplir, para así tener logros y enfrentarnos con los problemas de a poco. No sé si eso, Juan Sepúlveda, responde tu pregunta. Sí, gracias. Ahí me surgieron otras, pero las dejo para después. Bueno, ok. Gracias. Invito al resto a Bueno, hacer sus preguntas, levantar la mano y preguntar aquí a Adrián, a Deiri, Entonces déjame preguntar mejor a la Seremi para no meter las patas yo y no a la suponer algo que Seremi, no es, no pero podemos me lo preguntarle. imagino que debe ser así. Porque cada vez que nosotros hacemos Fabiola, un poquito de movimiento, perfecto. sí. Yo tengo una Acá hay pregunta. otra. Sí, Ah, ¿hay sí, otra adelante. pregunta? Ya, no, entonces vamos a la pregunta del No, no, público. sí, porque decía, Etienne dice, para el prototipo se insta a las personas a que co-creen para que también aprendan a usarlo la IA, o se enfoca en resolver la problemática. Bueno, eso es muy variado. Si las personas tienen el conocimiento y ayudan a resolver, o sea, por ejemplo, armando el prompt,
Y es un espacio de co-creación que también sirve para, como contábamos recién, para aprender, ¿no? Entonces, si hay que armar un prompt y la persona es del negocio y hay gente de tecnología y la persona del negocio quiere o definen con el equipo, bueno, te lo vamos a dejar hacer a ti porque esto después lo vas a hacer normalmente tú. Bueno, entonces que lo haga la persona más del negocio, del área usuaria, con asistencia de la gente de TI. Si es algo que se va a hacer una sola vez, y que no va a formar parte más que del setup del producto, quizás conviene ir por algo más eficiente y que lo haga un experto o quien haya tomado un curso de prompt engineering, porque es una sola vez. Ahí no hay una regla, yo diría que lo que hay son criterios y que los define el equipo. Lo más importante es que se arme un espíritu de equipo, de resolverlo en conjunto y que logren cada uno las expectativas, las personas y la empresa, de tener un producto o un prototipo que valide que se puede hacer o que sea escalable, ¿verdad? Gracias, gracias. Sí, allí también para complementar, recuerdo un caso de que un cliente nos comentó, estábamos levantando la problemática y el usuario, el doliente, dijo, sí, pero yo hago algo parecido con ChatGPT. Entonces fue ahí donde le dijimos, ya, ¿qué haces? Y él dice, no, yo le pregunto tal cosa, tengo esto, subo el documento. Entonces allí es una oportunidad que aunque no sea técnico, que no es que literal va a ayudarte a desarrollar, pero sí tiene una noción de qué es lo que necesita. Entonces básicamente es invitarlo al diseño, qué es lo que se quiere lograr con el prototipo. Como igual el prototipo siempre se enfoca en una persona, en resolver una problemática, si la persona tiene el interés, igual es bueno que si quiere, y eso también va a ayudar a la adopción. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta adicional? Acá hay una pregunta de Diego Bustos. Desde su experiencia, ¿cuáles son las solicitudes problemáticas que se les han presentado que más se repiten desde las empresas relacionadas con IA? Uf, en mi caso son bastante variadas. Normalmente está pasando, bueno, las empresas también nos traen problemáticas referidas al tipo de servicio que damos, ¿no? O sea, por ejemplo, no nos piden capacitaciones para las personas porque no damos capacitaciones para las personas en general, sino que hacemos automatización de procesos, transformación digital con tecnología, etcétera. Con lo cual, las problemáticas que nos traen tienen que ver con justamente automatización de tareas. Pero como para darte ejemplos, hoy hay áreas de legales en donde hay mucha documentación, contratos, documentos en general, que les genera mucho tiempo la lectura, la extracción de información para después volcarla a los sistemas. Eso es un área en la que hay bastante demanda en el sentido de armar prototipos, en ver automatizaciones. De hecho, tenemos un proyecto muy grande que está terminando en estos días en el área de legales de una empresa de 23.000 tiendas en México, donde justamente cada tienda tiene que cumplir con unos requisitos legales y entre esos requisitos vienen en 10 a 15 documentos por tienda que tiene que validar el área para que se pueda abrir la tienda de manera correcta y no recibir multas. El procesamiento de esa cantidad de documentos les llevaba mucho tiempo y lo que nos pidieron es ese tipo de cosas. Es donde la IA, como entiende el lenguaje natural, es un área de aplicación muy buena, muy buena. Todo lo que tenga mucho documento, mucho texto, ahí genera mucho impacto. Áreas de reconocimiento de imágenes, área de interacción, atención al cliente. Bueno, hay muchas cosas en las que viene. Yo diría que para cada actividad uno tiene que, para cada actividad que sea repetitiva,
que consuma tiempo y que esté involucrado un ser humano, me preguntaría si hay una IA o una solución que se pueda componer con IA que resuelva esa problemática. Muchas ¿Quieres gracias. agregar algo, Deiri? Sí, sí, hay algo que es bastante común, que es el tema de que la IA potencie a las personas. Y este tema del análisis de documentos extensos, donde se tiene que extraer o analizar parte de los documentos, es algo que es bastante común en temas de las problemáticas que se repiten en los clientes. Y es básicamente, por ejemplo, hay clientes donde reciben llamadas, por ejemplo, de clientes y en la propia llamada tienen que, no sé, revisar manuales y documentos para poder responderle a la persona. Entonces allí es algo que se repite de analizar documentos y se crea este tipo como copiloto de gestión de documentos donde simplemente a partir del documento y el copiloto te responda las palabras clave. Creo que es una de las cosas que hay también complementando lo que comentaba Adrián del tema del análisis de documentos, es algo que se repite bastante en las problemáticas y en las solicitudes. Bien, acá hay una pregunta que necesito que me explique un poco más, Rodrigo. Nos dice, nos ha tocado implementar prototipos utilizando herramientas low code o no code, pero nos falta afinar la estrategia de venta de esos prototipos o pruebas de concepto. Por lo general, el cliente quiere la solución completa a nivel PPTO, ¿es prototipo, Rodrigo? O sea, ¿podrías explicarlo un poquito mejor? Hola, ¿qué tal? Sí, Hola, Rodrigo. nos ha ocurrido que en el fondo los clientes hemos visto más flexibilidad para hacer pruebas de concepto o prototipos con startups, con clientes que en el fondo entienden que hay un proceso más incremental hacia la solución, pero con clientes más grandes, proponer cosas de este tipo, por lo general no nos ha ido tan bien porque ellos esperan una propuesta por la solución completa. Entonces ahí, bueno, Daily, como ya le ha tocado implementar esto varias veces, quizás pueda tener algún tipo de consejo específico de cómo poder convencer al cliente, quizás más mediano o grande, de que puede ser buena idea hacer un prototipo y en el fondo hacer una inversión mucho más acotada al inicio. Porque me imagino que ese prototipo que construyeron Daily se cobraron esas horas, ¿no? De implementación. Sí, mira, hay algo que una de las cosas que nosotros aplicamos es cuando son en estos casos así que dice que hay veces que el cliente simplemente necesita como saber toda la solución completa. Cuando son así, nosotros lo que no hacemos es como le llamamos la creación del caso de negocio, ¿sí? Que es que conjuntamente con el cliente vemos todo el detalle. Y dentro de ese detalle puede venir las sugerencias de prototipo, porque a veces el prototipo también puede ser algo tipo maqueta, tipo mock-up, ¿sí? Donde le muestras el caso, y en este caso de negocio completo está el, cuál es cuál es la problemática, qué fue lo que vemos como causas y como síntomas, cuál es el objetivo, qué, qué queremos resolver y en qué queremos resolver puedes incluir esto puede ayudarte como prototipo. Y capaz poner el prototipo como una fase cero, una fase inicial, ¿sí? Para que el cliente sepa, mira, con este prototipo vamos a validar este objetivo y directamente en un par de semanas vas a saber que esto el resultado. Y no sé, porque lo van a usar y como te digo, mira, en cuestiones de tiempo, en 2 semanas ya vas a poder que pases de 20 minutos a 5 minutos. Entonces le pones el prototipo como fase cero y luego ya luego las otras fases como ya de potenciar ese prototipo. Pero igual el tema de que lo pueda medir es importante, porque eso pasa mucho y todos lo saben de que cuando se pasa demasiado tiempo y capaz haces esos sistemas que al final quedan en el olvido.
Otra sugerencia, esto lo que dice Deiri me parece que es sumamente importante para mostrarle al cliente el valor de la solución, pero creo que hay que investigar un poco más por qué quiere la solución completa el cliente, cuáles los concerns, o sea, cuáles son las preocupaciones que tiene. ¿Es porque no quiere asumir el riesgo del desarrollo? ¿Es porque quiere que sea más barato? Hay que tratar de entender por qué lo busca, porque quizás la solución no esté en el mercado. Si la solución no está en el mercado, es que nadie la desarrolló y hay un espacio para que él sea el primero que tiene eso y generar una ventaja competitiva, que es lo que normalmente ocurre. O sea, la tecnología puede hacer optimización, pero también puede capturar una ventaja competitiva. Entonces yo creo que hay un tema comercial ahí a preguntar mejor, es ¿por qué lo quieres tener en forma de producto? ¿Es porque no quieres pagar el costo de desarrollo? ¿Te da miedo el desarrollo? ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene en torno a eso? Porque también está una desventaja. Si esto es producto, todo el mundo lo tiene y no te genera casi ningún diferencial. Sí, te lo automatiza, pero no te genera un diferencial. O quizás lo quiere tener como producto porque no quiere pagar el costo de desarrollo y entonces ahí tenemos que ver, bueno, cómo resolvérselo y quizás no haya un valor en desarrollar algo a medida y haya que tener un producto. Ahora, si nosotros queremos capturar las ventajas que da la IA respecto a los competidores y quizás tengamos que desarrollarlo a medida. Nos pasó con un cliente que es un cliente que hace joyas y aros, pendientes, collares, etcétera, que invierte mucho en fotografías de los pendientes puestos en personas para que vean cómo quedan las mujeres. Entonces, quería ver si podíamos hacer algo con IA. Había probado, no lo pudo hacer él y nosotros le armamos un prototipo muy rápido y ni siquiera un prototipo, una prueba de concepto muy rápido de que lo podíamos resolver porque lo primero que él quería resolver es si lo podíamos hacer. Lo pudimos hacer y después le hicimos una propuesta de un prototipo funcional, pero más un prototipo es una solución completa. Y lo que sucedió es que después de analizarla con su área de marketing, etcétera, nos dijo que iba a esperar a que apareciese un producto que lo resolviera. No quería pagar el costo de un desarrollo, sino que quería esperar a que aparezca porque con la velocidad que estaba teniendo la IA, él pensaba que en muy poco tiempo iba a tener un producto. Entonces, no optó por un desarrollo a medida. Y yo creo que de alguna manera tiene razón. ¿Sí? Quizás puede esperar 6 meses más, un año más, a que empiecen a aparecer productos de ese estilo, que ya sean como herramientas, como les contaba recién, no un desarrollo a medida, sino una herramienta que utiliza el área de marketing sin demasiadas capacidades, con un prompt muy simple, pueden automatizar ese proceso mucho más rápido. No lo sé, pero su decisión fue esperar a que aparezca un producto, porque no quería pagar el costo del desarrollo, si bien estaba validado que lo podíamos hacer. Perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Al parecer, no. Yo simplemente preguntar a Adrián y Deiri si hay algún libro, algún blog, algo, algún podcast, una sola cosa que les pueda recomendar cada uno. Bueno, no tengo grandes materiales. De hecho, para distintas charlas de adopción de IA fue una recopilación de materiales y de ideas y de enfoques. Si bien esto del enfoque de, eh, gestión del cambio de ADKAR es algo que normalmente utilizamos y que hay mucho material, después específico para la IA y para prototipos, no utilizo un newsletter que es TLDTR o no, TLDR o Too Long to Read. Sí, DLTDR, donde hay distintas tips para adopción o digamos ahí adentro hay como distintas
formas de adopción. Hay uno en particular que, si me das tiempo y mientras Deiri comenta si ella utiliza algo o algún libro. En particular, McKinsey tiene un libro que se llama Wired, de cableado, eh, que habla de la adopción de la IA, pero más que eso digamos, lo tuve que recopilar porque tiene tanta velocidad también que uno lo tiene que ir armando en función de material que se va suscribiendo, ¿no? Ahora lo busco y si Deiri tiene su tip, me da un poco de tiempo. Sí. A mí me gusta mucho la metodología Design Thinking porque se enfoca en cómo resolver problemas complejos, siempre como eje las personas y los humanos. Entonces, igual, y si estamos hablando de IA, de adopción, de que se use y que pueda ayudar a las personas, eh, aprender un poco y ver esta metodología te puede ayudar a darle ese foco en resolver problemas complejos, que es la partida de todo. Em, más que en pensar en una herramienta o enfocarte en la herramienta con la partida, partiendo de las personas, de las necesidades, ya después cuando empieces a generar ideas, ahí partes ok, esta es la idea, ¿cómo podemos hacerlo? Y ahorita opciones de tecnología muchísimas. Aquí encontré uno que me resulta muy bueno. Lo voy a dejar en el chat. eh, que habla específicamente de adopción de IA. Uno tiene, o sea, él genera como post donde cuenta distintas formas de adopción que realmente son muy interesantes, novedosas, y he sacado algunas ideas o validado algunas ideas que tenía porque las difundía ahí. Pero siempre en sus posts da parte del contenido gratis y después uno tiene que, si quiere, digamos, realmente tener la metodología que tiene, que él tiene una metodología potente, hay que suscribirse para tener como el acceso completo. Pero fue uno de los, digamos, lugares más específicos para adopción de IA que he encontrado. Y me gusta mucho el enfoque que tiene, el material que brinda. Ese se lo sugiero por lo menos para ir empapándose y ver como distintas alternativas, ¿no? Fue de lo mejor que he encontrado, por lo menos específicamente para adopción. Después lo que dice Deiri son todas otras metodologías como Design Thinking o lo que viene de todo ese equipo que armó Design Thinking. Está muy bien. Todo lo que es Lean Startup también utilizo mucho para innovación, que la IA, la adopción de IA es una forma de innovación al final. Eh, y todo lo que tiene que ver con Design Thinking, con Lean Startup, es lo que más utilizo y lo que más combino en general, ¿no? Muchísimas gracias, Adrián. Vamos con la última pregunta en pos del tiempo. Dice Adrián Ideiri, según su punto de vista, ¿cuál es el mayor aporte de la IA generativa al inbound marketing y por qué? Deiri, ¿quieres empezar A tú? mí- sí, a mí me parece que ayuda mucho porque puedes crear contenido útil y rápido. Y en ese sentido, pues usar ese contenido tipo correo, tipo artículos, publicaciones, que permitan de alguna manera poder medir y captar rápido a los clientes. Igual, claro, en este sentido hay una, a mí, según mi punto de vista, hay una línea gris en el sentido de que igual se nota un poco cuando es también estas publicaciones de marketing solamente creadas con IA, pero como herramienta para poder crear rápido, buscar nuevas opciones, medir resultados, me parece que puede ayudar muchísimo en la IA generativa en todo lo que es este inbound marketing. Eh, no soy un especialista en inbound marketing porque nuestro negocio
no trabajamos tanto con inbound marketing, pero me parece que, o por lo menos no tenemos que dar respuesta a un gran volumen de consultas o de inbound. Ahora, sí noto y escucho que se está usando mucho para la primera atención, para la calificación del lead. O sea, nosotros conocemos muy bien lo que ofrecemos, por inbound llega una consulta, llega algo, y poder calificar ese lead si hay alto volumen es y entendiendo el lenguaje natural, la ayuda que genera la IA es para tratar de calificar bien el lead, que sería como el primer paso. Y si hace bien la calificación, que eso hay que entrenarlo muy bien, o sea, sí, hay que entrenarlo muy bien para que pueda calificar bien el lead y continuar la conversación. Yo creo que esa automatización de atención del inbound y hacer las preguntas y lo que implica la interacción para calificar bien, incluso avanzar más en cotizar, es algo que se puede utilizar, eh, pero depende mucho de lo que uno vende, la complejidad de lo que vende, cuán bien entrenado está. Yo creo que si hay un alto volumen de inbound, uno puede empezar a jugar y practicar con eso hasta, hasta llegar a tener algo que les agregue mucho valor. Si hay poco volumen, no sé si conviene recorrer ese camino. ¿Mm? En nuestro caso, no conviene tener algo para 3 mails que me llegan por mes. O sea, nosotros no nos compran de esa manera, quizás nos hacen consultas y por el volumen que hay, yo prefiero tener una conversación uno a uno que una respuesta automatizada. Ahora, si me llegan muchos pedidos por día, tengo que ver cómo satisfacer eso, porque hay hoy también un momento en el que el cliente está en el mood de comprar, con lo cual responderle rápido y de manera certera y eficiente y contestando lo que quiere, genera el valor y entonces ahí yo creo que conviene entrenar algo para poder capturar eso y mantener una conversación que una vez calificado uno lo pueda derivar a alguien humano y así hacer escalable la venta inbound. Muchas gracias, Adrián y David. Muchas gracias. Ahí, si me permiten, hola a todos, soy Julián Stachetti de Movement Group. Eh, Justamente nosotros estamos trabajando mucho el tema del inbound marketing con inteligencia artificial generativa, con soluciones generalmente conectadas a WhatsApp. Eh, y la verdad es que estoy muy, muy de acuerdo con lo que comenta Adrián. O sea, esto aplica para empresas, por ejemplo, nosotros lo hemos aplicado para empresas como automotoras, como venta de maquinaria, ponte tú un Finning, para también una empresa del mundo legal, una legal tech que tiene mucho volumen, o sea, es una legal tech de mucho volumen de consulta, es como un retailer legal, digamos, y el impacto es realmente interesante porque permite uno ahorrarse muchas lucas, por así decirlo, ahorrarse mucha plata en lo que es el call center. Hemos reducido tamaños de call center de 30, 40 personas a solamente 6, por ejemplo, a partir de lo que comentaba también Adrián. La calificación de estos leads, o sea, el volumen de leads sigue siendo importante, pero son cada vez mejor calificados. Entonces, pasa de una atención de un generalista a alguien más especialista en un tema particular. Por lo tanto, se eficientan, uno, los tiempos de atención y también se acortan los tiempos de venta final, digamos. Entonces, es todo un mundo este tema de la aplicación de inteligencia artificial en el mundo del marketing en general, pero del inbound en particular también. Eh, y si quieren, podemos ahí, yo puedo invitar a Andrea Alcalde, que es uno de nuestros socios, o a Eugenio, que es el dueño de Watts, que es una empresa que nosotros adquirimos también, que son especialistas en este tema, para poder hacer una charla muy específica de esto. Juliano, una consulta. ¿Cómo se llama vuestra empresa? La empresa en la que trabajo yo se llama Move Media Group. Lo puedo Perfecto. dejar acá Y déjalo ahí. en el chat.
Genial, gracias. Muchas gracias, Juliano, por el aporte. No sé si aplica, a mí siempre se me confunde el inbound marketing con el outbound, Eh, claro. pero estos deep research también como para investigar, para buscar información, y no necesariamente que la IA te arme los artículos, sino que el rol como investigador también me parece muy potente. Y también hay un rol que no necesariamente es para el inbound, sino también para todo lo que sea escrito, es como el rol cuestionador, donde le puedo decir a la IA, ¿sabes qué? En realidad quiero que revises si que mi texto, mi artículo, mi página en realidad tiene ciertos criterios, cumple ciertos criterios, se entiende, no se entiende. Entonces hay un pequeño pepe grillo en torno a la IA, no necesariamente un creador, sino que puede ser tu consejero. Totalmente de acuerdo. Sí, yo lo que entiendo, que tampoco soy especialista así en marketing de consumo con grandes volúmenes, para mí el inbound es todo lo que te llega desde afuera y el outbound es todo lo que tú generas, todas las acciones que vas hacia afuera. Entonces, en las acciones hacia afuera, la generación de contenido tiene mucha importancia y en el inbound, el contenido que tú generas es de respuesta a algo que te consultan desde afuera. Y entonces es más específico de lo que tú tienes en la compañía, pero vinculado a la consulta o tratando de entender la consulta de tu prospecto. En el outbound es fundamental para mí, como tú dices, para el research, ¿no? O sea, para que sea efectivo, le tenemos que hablar de algo relevante para el cliente. Entonces, hacer un research de qué puede ser relevante para el cliente o para el sector o para la empresa o para el sector es muy importante para lograr la conversión bueno, de esa acción o esa comunicación, ¿no? Así que yo creo que también, como tú dices, es fundamental para el research de eso. Muchas gracias. Bien, ¿Alguna pregunta más? Luis, sí, yo antes de terminar quisiera preguntarle a Deiri, ya que dejó la pelota boteando en relación al tema de crear contenido útil y rápido. ¿Cómo crees tú, Deiri, que se puede como mejorar esta pseudo creencia de que ocupar inteligencia artificial es copiar, es de cierta forma como que agarrar algo y que ni siquiera estudiarlo? Porque yo lo he escuchado mucho, nosotros trabajamos con mi agencia también en esto y muchos clientes tienen como una especie de prejuicio con ChatGPT, con Midjourney y con Gemini, como que esté esto hecho como sin desarrollo y sin entender. ¿Qué sugieres tú para que eso no ocurra? Y si tienes algún tip que darnos respecto de cómo modelar con IA, por favor. A mí, y esta es mi perspectiva, es sobre el tema de hacerlo más humanizado, en el sentido de, porque por ejemplo, si lo común que ahora se ve, por ejemplo, hay muchas cosas que se ven, eso es, que están este tema de marketing con videos ya autogenerados, ¿sí? Que hay veces que las imágenes como que se parecen mucho y es como que un texto ya y un mensaje ya autogenerado. Yo creo que una de las cosas que puede ayudar es hacerlo un poco más humanizado. Y como te digo, es mi perspectiva porque tampoco soy experta en marketing, pero sí me pasa porque son cosas que veo y en las cuales yo conecto cuando veo que se entiende, porque igual la inteligencia artificial puede ayudar en todo lo que es sobre todo en la creación visual, en la creación de contenido, pero capaz la manera de cómo se construye, se abordan los dos temas que sea un poco más humanizado en el sentido de la persona, del habla, de que sea ese tipo de marketing donde son videos más, como dices, ya autogenerados. Y ves que y pasa mucho. Y pasa mucho en todas las plataformas donde ya ves estos videos que tienen como, de hecho tienen como un clásico estándar, que es como que cómo se mueven las imágenes, cómo van fluyendo las palabras, cómo va hablando, que también se nota que son estos videos autogenerados. Yo lo veo así, en mi perspectiva, como te digo, no soy experta, pero yo creo que cuando le das ese toque más
que tenga un toque más real, pueda ayudar a que también se rompa un poco esa barrera del tema de que es algo de inteligencia artificial. Igual pasa también, por lo menos con los chats de WhatsApp. Y eso pasa mucho de que hay muchas personas que están como renuentes a que cuando ya es un chatbot, como que lo dejan porque dicen, no, esto es inteligencia artificial y no me va a ayudar. Entonces igual es parte de que sepa de que sí es una inteligencia artificial que te va a guiar, que te va a aportar, que te va a potenciar, pero si necesitas algún más detalle vas a poder pasar directamente a una persona más especialista, como comentaba Julián. Buenísimo, Daily, muchas gracias. Si puedo agregar algo, yo creo que lo importante es en qué se aplica. Si está, de alguna manera el usuario percibe que eh, por hacerlo con inteligencia artificial, la propuesta de valor queda degradada, me parece que ahí está mal, digamos. Si lo que yo quiero mostrar es, no sé, una eh, ropa, y la ropa está retocada o es de fantasía, no es real, entonces lo que yo estoy viendo no es el producto final, sino que es un producto generado por IA y ahí está afectando directamente a la propuesta de valor. Eh, si es una imagen de esa misma prenda puesta en alguien que es irreal, que no queda así, está afectando directamente a la propuesta de valor. Ahora, hay otra forma de usar la IA, que yo recibo muchos newsletters que sé que están curados con IA, pero el valor que me generan es la curanduría, que es muy buena. O sea, está haciendo el escaneo por toda la red y me está trayendo 5 artículos que son relevantes. Yo sé que están hechos con IA. Es imposible hacerlo de otra manera, pero me generan tanto valor y la propuesta de valor no se degrada, que para mí está muy bien el uso de la IA y lo aplaudo. Muchas gracias, Adrián. Mi amable. Muchísimas gracias, Adrián. Ya con esta pregunta vamos cerrando la sesión. Muy interesantes las charlas y también muy interesantes las preguntas y, Las por preguntas. supuesto, las respuestas. La invitación es a seguir participando de este ciclo de charlas y los dejamos invitadísimos para la tercera sesión del ciclo, que es el 3 de diciembre, donde abordaremos los desafíos éticos, legales y de gobernanza para construir la IA. Entiendo, Fabi, que esta sesión sería presencial, así que cupos limitados para que puedan inscribirse. Bueno, gracias nuevamente a todos por participar. Gracias especial a Deiri, a Adrián y a todos los que hicieron posible esta sesión. También agradecer nuevamente a la revista Gerencia que nos ayuda, digamos, a comunicar este ciclo. Que tengan un excelente día y muchas gracias y sigamos trabajando por la IA. ¿Mm? Adiós a todos, que estén muy Adiós, bien. Muchas Muy personas. bien, gracias. gracias. Muchas Besos. gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Chao a todos, Chao, Adrián gracias. y Daily. Chao, Javier. Adiós, que estén muy Gracias. bien. Hasta la próxima. Fabiola, ya